Mari chigeche. Chumliman. Inche kalfan glen. Kom kumel galelman pi kumidati. Le moria pia mitam chao, taminyuke, taminyukentu, tamipalu, tamiweku, tamicheski. Comengan. Fente pui. Pachantu chingcham gayain. Huechipantu. Chumelu tani huechipantu pingigen. Tafachi gayen, junio gayen. Wiñotu kita. Kiñeche kanalka. Wiñotu ki antu. Pemuta huechipantu pingi. Loita amuela yantu yu norteple. Kapata y guaywenple. Huetripantu nos indica el comienzo de un nuevo año o un nuevo ciclo. La duración del ciclo está determinado por el movimiento del planeta en torno al Sol. Este movimiento de traslación es el que establece las estaciones del año y los equinoccios que marcan el ciclo de la naturaleza. Huetripantu llega con Puquiem, porque el día de Huetripantu es también el día en que llega el invierno. En ese tiempo, la tierra descansa y se carga de energías. Pasamos a Pehú. Los días son más largos, los árboles florecen. Walum. El clima es más cálido, los árboles dan sus frutos. Tiempo de cosechas. Rimú. Etapa final del ciclo. Se podría decir que el árbol está cansado después de trabajar todo un periodo. En este tiempo sus hojas caen, y así pasa un ciclo, y para comenzar uno nuevo. Nuestros ancestros, basándose en el profundo conocimiento de su entorno, desarrollaban sus actividades cotidianas. Por ejemplo, sabían muy bien cuándo se debe sembrar, o más importante aún, cuándo se debe dejar descansar la tierra. Hoy día le voy a dar un poco de consejo. Lo que pudimos hacer con la enfermedad que hay, ya no pudimos juntar todos, pero lo vamos a hacer individual con la familia. Vamos a celebrar el Huechipantu. Es lo que haya en la casa. Vamos a conformarnos. Si tenemos mote, o si hay moltún, catuto, y si hay mudai, mucho mejor. Y hay que hacer una pequeña oración, porque ya hemos vuelto de nuevamente el Huechipantu, en el mes de junio. Un pasito de gallo que va a volver el sol. Y esperamos que todo pasemos bien. Y hay que cuidar a los abuelitos, la abuelita, la tía y los tíos. Obedecer a la familia y ayudar a los que están en la casa. No esperen que te den comida, sino que también ustedes comparten, darle comida al papá, la mamá. Y que le sirva un plato de comida o que le diga, yo lavo los platos hoy día, usted descanse, mamá. Entonces su mamita se va a quedar conforme, feliz, porque así es la vida. Tenemos que compartir todo, sobre todo en Huechipantu, porque vamos a llegar un año nuevo, va a haber un brote de árboles, una hoja nueva, va a venir los digüeñes y van a empezar a florecer los árboles. Y hay que cuidarse también, hablando de árboles, no subir al árbol porque no tienen fuerza, se pueden caer y se pueden zafar los pies, el brazo, como sea. Cuídense mucho. Frente, pues.